Esfuerzo intensificado, rango principal de patrulla. Buenos días, buenos días. Bueno, a menudo me reprochan por qué no hay buenas noticias, y finalmente aparecieron. Miren, resulta que ahora Ucrania tiene las posiciones más sólidas desde el inicio de la guerra. De esto habla nada menos que el excelente presidente de Finlandia, Stubb. Pero él dice que esto se debe a que la situación en el frente es excelente y el apoyo de los socios internacionales es aún mejor. La situación con Ucrania está bien, mejor que nunca, mejor que probablemente antes de la guerra, mejor que en 2010. Y a esto contribuyen muchas cosas. Además de todo, Stubb subrayó la disposición de Ucrania para la paz. Es evidente que Zelensky ya está logrando la paz. Ya está literalmente levantando la pluma sobre la hoja del acuerdo de asociación mutua, cooperación, paz, tregua, como quieran llamarlo, con absolutamente todos los participantes de este conflicto, o sea, con Rusia, bueno, los que sean participantes. Y Zelensky declara todos los días que quiere la paz, pero por alguna razón no va a Moscú. Estamos hablando de buenas noticias. Sí, luego Stubb continúa con lo siguiente. Tuve una conversación con el presidente de Ucrania, Vladimir Luche. Por alguna razón, él tampoco va a Moscú. Estamos hablando de buenas noticias. Sí, luego Stubb continúa con lo siguiente. Muy sustancioso. Y durante la conversación las partes discutieron la guerra de Rusia contra Ucrania y los siguientes pasos. El presidente de Finlandia lo repite de nuevo, aparentemente para que lo recuerden. Las posiciones de Ucrania ahora son más fuertes que nunca desde el inicio de la guerra a gran escala. Otra vez sobre los empleados. Bueno, ya saben, hay un dicho que dice, la repetición es la madre del aprendizaje, pero pocos saben que tiene una continuación, el consuelo de los tontos. Es decir, la repetición es la madre del aprendizaje y el consuelo de los tontos. No sé a quién quiere consolar Stubb, pero repite varias veces el mismo consuelo. El consuelo. El orador rojo en general y una vez más dice que la posición de Ucrania es más fuerte que nunca desde el inicio de la guerra. En resumen, 3 veces en esta noticia, incluyendo el encabezado, ya es la 4ª vez, se cuenta lo mismo, sin ningún comentario. Pero también dice que el Kremlin no quiere detener la guerra contra Ucrania. Así que estos son los analistas que tenemos. Aquí estamos con Juan, quien tiene ese pájaro de la resiliencia y por alguna razón, cada vez que ve algo, el tamaño de su sombrero se reduce. Bueno, simplemente estamos en shock, porque es maravilloso cuando hay noticias tan buenas, es simplemente perfecto, y Juan dice lo mismo. Y ahora pasamos a noticias menos alegres. Por ejemplo, Irán ya no amenaza a Ucrania, sino personalmente a Zelensky, porque según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, él dio la orden de atacar un barco que iba de Irán a Rusia. Y nos cuenta lo siguiente. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, publicó una amenaza dirigida al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, después del ataque ucraniano a un barco en el Mar Caspio. En su página en la red social X, Araghchi escribió que el ataque, del cual culpó a Zelensky, es una flagrante violación de la Carta de la ONU, y agregó que, supuestamente, la orden de este ataque la dio Israel para involucrar a Europa en su guerra. También afirmó que discutió este ataque, primero con un órgano diplomático, no se le puede llamar de otra manera. La Unión Europea, encabezada por Kaja Kallas y con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, les dijo que las acciones del oportunista de Kiev no pueden quedar sin respuesta. Disculpen, esas no son mis palabras, sino las palabras de ese mismo representante del jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Es decir, si alguien no está satisfecho con lo que él dijo, bueno, escríbanle a él, escríbanle, busquen y encontrarán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, el 25 de julio, condenó el ataque ucraniano del que les hablé y declaró que Teherán se reserva el derecho de proteger sus intereses nacionales y su seguridad. Además, en ese mismo momento se publicó un mapa y se declaró que todo el territorio de Ucrania está dentro del alcance de los misiles balísticos iraníes. De eso también les hablé, vean ese mismo video, ahí hay muchas cosas interesantes. Y los éxitos diplomáticos de Zelensky son otra buena noticia. Llegaron a tal nivel que en Polonia, en medio año, aumentó en 30 el número de denuncias de crímenes de odio por parte de polacos contra ucranianos. Y esto nos lo informa Ukrainska Pravda, que obtuvo su información de la Dirección General de la Policía de Polonia. Ahí se dice que en la primera mitad del año 26 las fuerzas del orden recibieron 180 denuncias de crímenes de odio contra ucranianos. Esto es más de un tercio más que en el mismo periodo del año 25. Este año se observa un claro aumento y si esta tendencia continúa, la cantidad de estos casos podría llegar a 360 para finales del año. Es decir, hasta donde se puede entender, esto ya es un aumento de 60.
Las cifras presentadas se refieren a las denuncias registradas, no a los delitos detectados. La Dirección General de la Policía aún está contando la cantidad de denuncias confirmadas y la cantidad de aquellas que finalmente se clasifican como delitos de odio. El asunto es que, bueno, no todas las víctimas quieren informar sobre lo que les sucedió, por razones absolutamente diversas. Desde no querer llamar la atención de la policía hasta simplemente no querer que su identidad se haga pública, es decir, que su apellido, nombre, patronímico y otros datos personales sean conocidos. Lo siguiente es que contra estos mismos cazadores de personas me refiero a los chicos de los centros de reclutamiento, que según ellos han servido en el ejército unos 150 años, otros 200, y algunos son veteranos desde la mismísima batalla de Kulikovo. Contra ellos se están llevando a cabo poco a poco todo tipo de cosas. Por ejemplo, en Vinnitsa, un hombre apuñaló con un cuchillo a un militar del centro de reclutamiento, y nos informan que el delincuente fue detenido. ¿Cuántos de los del centro de reclutamiento que rompieron brazos y piernas a la gente, los golpearon con lo que fuera e incluso usaron armas blancas, han sido detenidos? No lo sabemos. Pero así, en general, si lo contamos, probablemente basten los dedos de una mano de una persona que trabaja o trabajó con una motosierra. Pues algo así más o menos. Esto sucedió en el Centro Territorial de Reclutamiento y Apoyo Social de Vinnitsa. También señalaron que el incidente ocurrió durante el traslado del atacante al Centro Territorial de Reclutamiento y Apoyo Social, pero esa persona no quería que lo notificaran. Y hay personas tan maravillosas, pero resulta que hay quienes no les gustan los del Centro de Reclutamiento. La verdad ni sé, es difícil de creer. Además, en el mensaje se enfatizó que el atacante violó las reglas del registro militar. Bueno, imagínense, otra vez estamos aquí sorprendidos, ¿sí? ¿Cómo es posible violar las reglas del registro militar? Nunca había pasado algo así. Y otra vez nos dicen lo siguiente sobre el hecho del ataque. Aquí hay algún error tipográfico, no sé por qué está escrito militar, aquí debería decir cazador de personas, aquí son muchas letras. Bueno, en resumen, todas ellas se usaron de manera incorrecta, así que vamos a corregirlo. Por el hecho del ataque al cazador de personas se ha iniciado un proceso penal. El atacante fue detenido conforme a la legislación vigente y enfrenta cargos bajo varios artículos del Código Penal. Cabe señalar que, según la legislación vigente, obstaculizar la actividad legal de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de nuevo, no está claro qué tienen que ver aquí los del centro de reclutamiento, por qué de repente las Fuerzas Armadas, pero a veces los llaman militares, pero eso probablemente también son errores tipográficos. Entonces, causar intencionalmente lesiones corporales o atentar contra la vida, de nuevo por alguna razón, de militares, aquí es donde debería ser, otra vez. El cazador de personas puede ser castigada con prisión hasta cadena perpetua. O sea, se puede golpear y matar al cazador de personas, pero a la gente no se le permite en ningún caso defender su vida, su honor y su dignidad. Y por supuesto, este no es el primer caso en que las personas intentan protegerse de los ataques de esos mismos militares del centro de reclutamiento. Aquí, por ejemplo, cuentan que el 8 y 9 de julio ocurrió algo similar, y la gente gritaba, acusaba a los militares. Me refiero a los cazadores de personas por retener a un chico de 19 años. En el video del lugar de los hechos quedaron registrados. En general, muchísima gente ahí se rebeló en ese momento. Y ya mostré ese video, ahí realmente hubo como una pequeña revuelta local, un levantamiento, pero después atraparon a todos los involucrados, incluyendo a los niños pequeños, los alinearon ahí y los obligaron a gritar «Gloria al centro de reclutamiento», y luego se llevaron a otra persona al bosque. Y pues lo asustaron tanto que ya estaba listo para contar lo que fuera. Bueno, aquí no hay que quedarse. En general, los métodos de guerra, o más bien de influencia sobre los ciudadanos, siguen siendo los mismos. Incluso probablemente se han perfeccionado desde entonces. Ahí están la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria y la Primera, bueno, en general. Los verdugos son profesionales en lo que hacen. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Llegó al punto de que incluso el ombudsman de derechos humanos empezó a hablar y a decir: miren lo que está pasando en los centros de reclutamiento, están violando los derechos de las personas, están violando los derechos de los ucranianos. Él contó los problemas. Y uno de los peores funcionarios de los TCC, según él, está en Transcarpatia. En el local del antiguo gimnasio mantenían a 22 hombres, pero solo había 6 platos para todos. Bueno, imagínense lo terrible que es todo esto, en qué estado tan horrible está. La verdad estoy eligiendo mis palabras para no ser grosero, pero bueno, tener solo 6 platos es realmente una humillación para las personas, sin ningún motivo. Bueno, trajeron a una persona, la agarraron en la calle, ¿por qué la humillan? Ustedes mismos nunca han servido y nunca irán ahí en su vida, pero aquí nos cuentan de todo.
6 platos. Un baño estaba en tal estado que, por decirlo suavemente, era difícil entrar, un grifo medio roto y una regadera con moho. Y esto, saben, es el peor caso. Aunque no es una historia única, pero aquí circulan historias. De todo tipo, sobre sótanos en casas particulares donde por alguna razón los representantes del centro de reclutamiento mantienen a ciudadanos. Y claramente no planean enviarlos al frente, ya han informado sobre esos casos también. Ah, sí, esta es una instalación militar, nos dirá Glubinets, pero todos saben dónde está. Luego él declaró si una persona puede negarse a entregar su teléfono y dice que puede decir que no lo dará, pero igual le quitarán el teléfono. Y sé con certeza que usarán la fuerza física. Por eso estoy convencido de que es necesario instalar una cámara de video. El problema aquí es que querían obligar al personal del centro de reclutamiento a usar cámaras corporales, es decir, cámaras en el cuerpo como las que usan los policías en Estados Unidos. Pero primero, no todos las usan y segundo, quienes sí las usan simplemente las apagan. O sea, sin dudarlo, solo presionas el botón y se apaga y luego dices que se acabó la batería, que cayó un meteorito. Bueno, no tenías ganas de grabar a tus víctimas. Puedes decir cualquier cosa y te dirán, ah, bueno, está bien, todo está normal. Ahora parece que la situación debería cambiar, y aquí todo esto nos llega justo a tiempo. Me gusta mucho Comptahome, de la indestructibilidad, y nos dicen que una cámara corporal apagada durante la movilización puede costarle al militar del TCK 17,000 grivnas, y de nuevo para salir de ese mismo TCK, según diferentes tarifas, necesitas desde 6 hasta el tope no hay, $1,000 y 17,000 grivnas para el militar del TCK. Bueno, eso es así, ya sabes, como ir a dar cambio de billetes grandes, por así decirlo. El tribunal confirmó la legalidad de la multa a un militar del TCK que no realizó una grabación continua. Y de nuevo, al parecer, fue alguien que no era muy hábil. El Tribunal del Distrito Central de la ciudad de Nikolaev descubrió todo esto y declaró que el tirador principal del pelotón de guardia fue asignado al grupo como tirador principal del pelotón de guardia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y en general fue asignado al grupo de notificación a ciudadanos, es decir, los cazadores de personas iban por las calles, atrapaban a los ciudadanos y ya. Y este tirador principal, que era un conserje menor, fue asignado allí el 1 de abril y el 6 de abril andaba merodeando por las calles. Por eso, en esos días, no realizó la grabación continua en video de las actividades de notificación a los ciudadanos, aunque estaba obligado a hacerlo. Y estas circunstancias sirvieron de base para levantar un acta en su contra por una infracción administrativa. Pero, sinceramente, no sé si esto será un precedente o no. Parece que en Ucrania la legislación no es de precedentes. No estoy seguro, puedo estar equivocado. ¿Leíste algo sobre esto? Si es así, sería bueno, pero aquí parece que cualquier cosa puede pasar. Y además de los cazadores de gente, aquí también tenemos información sobre tierras en Ucrania. O sea, por un lado, los patriotas gritan hurra por el año 91 y la frontera de ese año, y por otro lado Putin, al hablar con los militares otra vez en la Federación Rusa, dijo que todo va como debe ser. La Federación Rusa responde, pero aquí está lo interesante. Sobre las tierras, él declaró que Ucrania debe perder todos los territorios, incluyendo las tierras occidentales que regaló Iosif Stalin. Por lo tanto, ahora supuestamente esas tierras deben regresar a Polonia, Hungría y Rumania. Bueno, aquí también es absolutamente imposible entender todas estas cosas. Si empezamos a contar quién, dónde y cuándo fue dueño de qué, entonces ¿cómo va a ser eso, Vasia? Un reparto del mundo así no le parecerá poco a nadie, y como dicen, los vivos envidiarán a los muertos. Bueno, entonces vamos a ver, supongo, a esos líderes tan poderosos. Aquí preparamos una selección junto con Juan y por supuesto es sumamente interesante. Como siempre, el primero aquí será, vamos a sacar a este Miroshnichenko a la luz. Este personaje vive en Estados Unidos. Ya lo he contado muchas veces, pero siempre es mejor decir dónde y cómo vive cada uno de ellos, para que no piensen que este está sentado en un búnker defendiendo la patria. Lentes de alta potencia para que la radiación ionizante de este ciudadano no penetre. Y vamos a escuchar lo que tiene que decir. Sí, pero se escapó en el año 22, como suele pasar, un patriota típico. En fin. ¿Y para qué se acercan a Ucrania? ¿Para qué se acercan a la defensa? Saben, la situación en el frente no es sencilla. Por supuesto, lo sabe una persona que está en Estados Unidos, que la situación en el frente en Ucrania no es sencilla. Tropatino exige ayudar. Decisiones pendientes. Bueno, entonces que regrese a Ucrania y ayude. Tantas oportunidades para ayudar se le abren a Miroshnichenko, pero por alguna razón no quiere. Ahora Omelian ya huyó, ese que estaba construyendo el Hyperloop, construía y construía, pero no lo terminó. A él también lo acusan de evadir el servicio militar.
También se escapó ese tal Bereza, cuyo apellido es Bliager. Él también dice que lo están acosando allá y todos también lo acusan de evadir el servicio militar. Y ellos cuentan, claro, que nosotros, que somos unos héroes, que somos como Terminators, resurgimos de las cenizas del fuego nuclear y nos lanzamos por los claros que llevan directo a Sajalín. O sea, ellos, o mejor dicho, esos caminos los construyeron con los cuerpos de los enemigos. Por supuesto, pero 6 llegaron en esa ola de movilización y... Posiblemente una disminución. La era de los recolectores terminó hace mucho tiempo. Editor de subtítulos, corrector. Bueno, pues lo habría enviado, no sé si este excelente ciudadano en Estados Unidos tiene hijos, pues los habría enviado a Ucrania para que ayudaran allá a los militares y demás, a ese personaje. En fin, en general es sumamente interesante. Luego tiene este tipo de diputados, mientras más avanzan más grande es la barba. No sé a qué se deba eso. Tal vez dijo que mientras pueda no se va a afeitar, tal vez sea otra cosa, tal vez los votantes lo obligan o tal vez las rasuradoras se encarecieron, quién sabe. Pero este personaje con esa cara extraña una vez declaró, fue autor de un proyecto de ley que a cada ucraniano se le debe poner un límite para la leña recolectada. Y por este proyecto de ley ya hasta empezaron a actuar los policías, que casi meten a la cárcel a un abuelo que llevaba leña en la cajuela de su viejo coche. Un tronco cualquiera, pero bueno, no todos los troncos son iguales. Vamos a escuchar qué dice este personaje. Nuestra tarea con ellos, conoce la receta y el pincel, la basura, Rusia, hazlo realidad. Y Stasa se sentó sobre ello. De nuevo los nuestros con ellos. ¿Con quién encontraste la tarea ahí? ¿Qué es eso? ¿Y la receta de ataque? Yo solo tengo 2 recetas concretas. Eso lo pasó Gola. ¿Y qué más tenemos ahí? Aceite de ricino. Creo que unas recetas excelentes ayudarían a cualquiera. Para Rusia. Lo repito, y las 4 manos, ambas llenas de oración. Las subastas cerca de Rusia. Ah, ¿son recetas? En el sentido político no lo entendí de inmediato, disculpa. Y no se viene abajo en 3 o 4 meses. Sobre la tarifa adicional que los afecta duramente, duro y casi colapsando. Solo que no es Jesko, sino Jorsko en ucraniano. No existe la palabra Jeski en ucraniano. En ucraniano se dice Jorsko, Jorski y todas sus derivadas. Pero vean qué especialistas en idioma ucraniano tenemos aquí. Están transmitiendo directamente desde este estudio de un canal de televisión maravilloso. Tienen una conexión en vivo. Y ellos, bueno, realmente presumen de su conocimiento de su lengua materna, pero materna en el sentido del ruso. Para ellos no habría nada de malo en eso, si hablaran bien ruso, pero hablan en sursik, una mezcla de ucraniano y ruso. Y al mismo tiempo dicen que ahora van a castigar a los que hablan ruso. El indicador ahora mismo es menos 100.000 millones y que, no me equivoco, Ali, momentos de destrucción, llega el final, verano, principio, fin indirecto, y es crítico para Rusia. Lo calculó. Al parecer la visibilidad para los chats G5 le dijo algo, está personalizada, y ahora ese mismo personaje está soltando información, ante nuestros propios ojos. Hay otro héroe así, miren qué militar, sentado justo bajo una sombrilla en otro bar, no hay de otra, pero ahí está este personaje otra vez, tal vez en una casa de campo, pero lo más probable es que esté en algún barcito con luces tomando cerveza. Y esta es una chica con una expresión complicada. Me parece que hoy no se puede encontrar una más complicada, y con un apodo además. Está feliz, le está haciendo una entrevista, dice él. Que ahora vamos a entrar, de verdad vamos a meternos, ¿no? Si no es con un pie, será con los dos, y si no es con los dos, al menos nos sentamos en la entrada. En fin, de alguna manera vamos a entrar. Ustedes ven en este momento la apertura de los clústeres de Ucrania, la entrada, la conexión europea. Parece una broma, pero podremos quedarnos como parte de la Unión Europea. Y él ya ve el fondo de su vaso de cerveza. La conclusión aquí es que vienen a molestar a una buena persona en la noche, lo hacen distraerse de sus asuntos, algo que realmente necesita. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? ¿Esto ya no es el final? Es una decisión política, no es una decisión basada en la preparación real de Ucrania. Por lo tanto, esto puede suceder incluso el próximo año. La cuestión no es si Ucrania está lista para la Unión Europea. Ucrania es necesaria como una plataforma para la modernización europea de la Unión Europea. La verdad no entendí muy bien lo que dijo, pero vamos a evaluarlo con el poderómetro. Justo como dije, acaba de salir del taller, lo limpiaron y solo muestra la verdad. Potente, potente. Naturalmente no puede ser de otra manera. Bueno, ¿a quién más tenemos aquí? Vamos a ver, propongo echarle otro vistazo a Tuku, creo, o no, a esta sí, vamos. Sí, creo que todavía no mostré a Irina por aquí. Ella dice que hay que aumentar la responsabilidad por el abandono no autorizado de la unidad. Nosotros, siendo sinceros, la persona se escapó, hay que castigar urgentemente, simplemente como ejemplo. Incluyendo, si es necesario, el Código Penal a nivel de ley para aumentar la responsabilidad. Qué voz tan agradable, de verdad dan ganas de escucharla, escuchar. Penetra directamente en el tímpano y lo rompe en pedazos. Es algo brutal. Porque ahora la responsabilidad por el abandono no autorizado de la unidad no se limita a una sola vez.
pueden cometerlo 5, 7, 8, 10 veces, pero por el segundo, tercer SSTS ya no hay tanta responsabilidad. Disculpen, pero los árboles afuera de mi ventana ya están perdiendo sus hojas por la influencia de esa voz. ¿Pero entendieron a dónde quiere llegar? Espero que les hayan gustado las buenas noticias al principio y las no tan buenas a la mitad. Escriban, llamen todos. Por ahora, 2 veces por semana, diferentes medios de comunicación se ponen en contacto conmigo. ¿Y ustedes qué piensan de todo eso? En cuanto a ciertas iniciativas de paz o el siguiente plan de paz, soy escéptico respecto a cualquier escenario. Entiendo que incluso durante su formación, él estudió varias veces, mejoró su nivel educativo y de calificación y leyó bastantes trabajos científicos sobre teoría militar. No es fácil. Ahí tomó un Kalashnikov y corrió hacia la zona verde. Limpiar las fronteras de 1991 es el objetivo principal de Renat por la Torre. Por la destrucción de la Federación Rusa, dijo la general Zaluzhny. Zaluzhny, ¿muchos ucranianos lo apoyan en esto? Apoyaron un mar de felicidad en lugar de Rusia, un océano de amor y luz, si ahí no está Rusia de... 35 entidades de una federación separada. Hay sujetos de una federación separada. El océano es mejor, si hay... La pesca allí es maravillosa. No sé, simplemente en lugar de este territorio habrá un océano, y se llamará el Océano de la Felicidad.